delante de nuestro Dios, porque así Él mismo lo ha permitido, para observar, al menos en estos días que nos queda de vida todavía, algo de sus leyes, un punto más de la ley de Dios, que es el sábado. Aunque no conforme nosotros deseamos agradar a Dios, pero al menos hacemos el esfuerzo, al menos con nuestra presencia, al menos concurrimos sabiendo de que es un día especial para Él, ya que hemos tenido 6 días para trabajar, para hacer todo lo que queramos. Entonces, y de acuerdo a su ordenanza, ya nos queda un solo día. Miren, hermanos, un solo día nada más para Dios que nosotros le rendimos. Pero sin embargo, en nuestros hogares tenemos una semana plena, llena de todos esos días para hacer lo que nosotros queramos. ¿Ven? Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar que para el Creador, para Dios, solamente le tenemos un solo día, miren. Nos ponemos a pensar un solo día para un Creador, para un omnipotente. ¿Ven? Pero sin embargo, para nosotros tenemos 6 días. Hay que ponernos a pensar, reflexionar en ese sentido. ¿Ven? Al menos en ese día hay que rendirle pues esa honra que Él merece por su prodigio, por todo lo que a nosotros nos da, con todo eso, misericordia, con esas bendiciones, en lo poco o lo mucho que hay en nosotros, al menos lo debemos a Él. ¿Ven? Claro que todo es con el esfuerzo de cada uno, pero al menos sabemos de que Dios nos da la vida, Dios nos da la voluntad para hacer las cosas también. Porque sin la ayuda de Dios tampoco nosotros no podemos hacer nada. Nosotros prácticamente, como dice el Señor, el Jesucristo, somos como los árboles. Si Dios nos da el soplo, el aire, los árboles nunca se van a mover, todos van a estar estáticos. Así es Dios, hermano, con el Creador, con el ser viviente, con el hombre. Si Dios no pone esa voluntad en cada corazón del hombre, entonces nosotros no somos nada tampoco. Sin esa voluntad nosotros no nos podemos acercar a Dios, porque prácticamente no tenemos ese conocimiento, no tenemos, digamos, una explicación para darnos de todas las cosas que Él nos ha dado a nosotros. Prácticamente, si nosotros nos postramos delante de Dios a darle gracias, prácticamente no va a ser basto. No va a ser basto para agradecer de todas las cosas que Él nos ha dado, de todas las cosas que Él nos está dando por el momento. ¿Ven? Entonces, hermanos, ya que es un solo día, al menos hay que dedicarnos a Él solamente, volcarnos a Él. ¿Ven? Rendirle prácticamente lo bueno y lo malo, pero rendirle esa honra de vida a Dios. Porque dice el Señor, en lengua de tartamudos me mostraré a ellos. ¿Ven? Sí, prácticamente sí. Podemos predicar a nuestros vecinos, a nuestros semejantes, aunque lo poco que sabemos, al menos hay que hacerle conocer, ¿no? Porque así lo dice el Señor. De repente no tenemos ese conocimiento de las Escrituras, o no sabemos leer, no sabemos escudriñar las Escrituras, al menos lo poco que Dios nos hace conocer, hay que hacer entender, para que así se cumpla la Escritura, lo que dice el Señor. En lengua de tartamudos me manifestaré a Él, dice. Precisamente este pueblo, hermano, está conformado por mucha gente de esas condiciones. Hay muchos que conocen, hay muchos letrados, pero también dentro de la congregación también hay hermanos, hay feligreses que no tienen estudios. ¿Ven? Precisamente para que así vaya cumpliendo la Escritura. A los más pobres, a los más menesterosos, a los más menos entendidos,
precisamente a ellos llamó Dios. ¿Ven? Entonces, hermanos, es así como un breve preámbulo, digamos. Estamos viendo de lo que Dios se merece. Y al mismo tiempo, hermanos, ¿cuántos sabemos hoy en día que a veces tenemos algunas enfermedades, algunos males que nos aquejan día tras día, o meses, años tras años, con una enfermedad? ¿Pero por qué? ¿Será porque Dios quiere de que tú estés enfermo, el hermano o la hermana esté enfermo? No, Dios no quiere que nadie esté enfermo, que nadie esté quejándose de estas anomalías que uno tiene. Precisamente para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla todo lo que Dios dejó dicho. Precisamente eso es lo que nos viene a nosotros, las enfermedades. ¿Para qué? ¿Para qué son esas enfermedades? ¿Para estar alegres? ¿Para estar gozosos? Al contrario, hermano, es para que nosotros nos demos cuenta de que hay un Dios, así como hay digamos, carnalmente hay un hijo que pide pan a su padre o a su madre, así también hay un Dios en que nosotros podemos volcar todas nuestras necesidades, todas nuestras vicisitudes, todo lo que nosotros queramos a Dios. Si es una enfermedad, nosotros podemos pedirle a Dios, pedir que nos sane de esa enfermedad, pedirle que prácticamente Él nos provea de toda salud. Pero sin embargo, hermanos, y eso lo sabemos todos, el corazón de la persona es muy duro. Es muy duro, hermano, no nos queremos doblegar, a pesar que vemos muchas cosas. No nos queremos doblegar al Señor. Pero para que se cumpla la Escritura, hermanos, todo eso tiene que pasar. A ver, veamos unos cuantos versículos, hermanos, sobre la sanidad de Dios. Sobre la sanidad de Dios. Sabemos muy bien, hermanos, que la sanidad de Dios es un don divino. Nadie lo puede obtener así por así nada más. Es un don divino, pero cuando nosotros reclamemos de corazón, cuando nosotros nos sentamos con un corazón contrito, humillado, reconociendo de todo lo malo que hemos hecho, reconociendo nuestros pecados, entonces Dios sí va a escuchar. Dios nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque le pedimos de corazón. Le pedimos con llanto, con lloro, humillándonos a Él. A ver, hermanos, vamos a ver, hermanos, ¿cuándo es que nosotros le pedimos a Dios? ¿O cuándo le invocamos a Dios por nuestras enfermedades? ¿Cuándo? A ver, veamos un primer libro de los Salmos, capítulo 18, verso 6. Libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. ¿Ven? ¿Cuándo clamamos a Dios? Cuando tenemos una angustia. Cuando a veces nuestros males, nuestras enfermedades nos tienen angustiados, nos tienen prácticamente caídos, postrados. Ahí es donde nosotros nos acordamos de Dios. Ahí es donde nosotros pedimos sanidad. ¿Ven? Si no nos vienen estos males, prácticamente nunca nos vamos a acordar de Dios. ¿Ven? Por eso repito. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Por eso, hermanos, hay un templo, hay una iglesia
hay una congregación en que nosotros nos congregamos todos. ¿Ven? ¿Para qué? Para pedir a Dios, ya sea sanidad o dar gracias por la vida y la salud que Él nos concede. ¿Ven? Muchas cosas, para eso nos reunimos. ¿Ven? Pero hermanos, por eso decía, si no nos vienen estas angustias, estas calamidades, no nos vamos a acordar de Dios. Precisamente cuando hay enfermedades, ahí donde nosotros invocamos el nombre de Dios, ahí nos acordamos de que hay un Dios. ¿Ven? Pero a veces, hermanos, en el verso 41 nos dice: clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Miren, hermano, tomando por ejemplo como gentiles que éramos nosotros, cuando había algún peligro, cuando a veces hay alguna enfermedad, nosotros clamamos a los santitos que son llamados. ¿Es así o no? Nosotros clamamos a la Virgencita, al Santito, Santo Tomás, San Joaquín, San Ricardo, no sé, un montón de santos que hay. ¿Ven? Prácticamente. ¿Pero qué pasa? No hay respuesta. Por eso dice el 41, clamaron y no hubo quien salvase. ¿Por qué, hermanos, no hay respuesta? Porque dice la Escritura, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies pero no caminan. Prácticamente, ¿quiénes son? Son los ídolos. A eso, cuando éramos gentiles, nosotros nos volcábamos. Cuando no conocíamos la Escritura, íbamos tras los ídolos, dice la Escritura. Aquí, ¿quién no ha sido, digamos, devoto de estas cosas? Yo creo que varios hemos sido de eso. Íbamos con la crucecita de Motumpe, que la Virgencita de Chapi, que la Virgencita de Guadalupe, y muchas cosas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice, para que ellos se muevan, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Cargarlos al hombro, dice. ¿Por qué? Porque no caminan. ¿Ven? Entonces, hermanos, estamos viendo así, que clamaron y no hubo quien salvase. Dice, aún a Jehová clamaron. Pero la gente clama sin ese conocimiento, digamos. Clama a Jehová, pero no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no nos allegamos a Dios como debe ser. Solamente cuando hay un miedo, un temor, ahí sí nos acordamos de Dios. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, hay una lluvia torrencial que ya no se puede soportar, ahí sí nos acordamos de Dios, que Diosito, que mira, que salva por acá, que por allá. Y cuando ya pasó todo, ¿qué pasa? Ni siquiera nos acordamos de Dios, ni nos acordamos. Precisamente eso es lo que está pasando en este versículo, lo que dice: clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová se clamaron. Entonces dice, pero no los oyó. ¿Pero por qué no los oyó? Esa es la cosa. Veamos en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15. Oseas 5:15. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿Ven? Por eso, hermanos, es lo que Dios no escucha. ¿Por qué no escucha? Porque todavía estamos en el pecado, hermano. Porque todavía no buscamos el rostro de Dios, todavía no nos doblegamos, no nos humillamos como Él nos pide. Es por eso, hermanos, que podemos pasar años tras años en la congregación
ya sea como una enfermedad o como cualquier mal del enemigo, cuando nosotros invocamos a Dios, Dios no nos escucha. Dios no escucha porque todavía el pecado está en nosotros. Nuestro pecado está en nuestro corazón todavía. No lo desechamos. Queremos vivir con el pecado ahí. Parece que si nos sacamos el pecado, parece de que algo de nosotros se va a ir. Eso es lo que no quiere el hombre a veces. Está duro todavía. Por eso que Dios no lo escucha. Dice, andaré. Como quien dice, veré que ese hombre, esa mujer está andando en pecado, entonces te volveré nuevamente a mi lugar. Volveré nuevamente a mi trono. Repito, andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado. Cuando nosotros reconozcamos el pecado que hay en nosotros, recién Él va a ver, Él va a entender, Él nos va a mirar con ojos de misericordia, como dice Pablo. Recién, porque estamos reconociendo nuestros errores, nuestros pecados, en todo lo malo que andamos, aunque conociendo la Escritura, andamos en maldad todavía, hacemos lo malo todavía. ¿Por qué? Porque somos carne, hermanos. Somos carne. Y vivimos en medio de una sociedad que está corrupta. Y así estamos, por eso, hermanos, de que todavía no podemos desarraigar ese pecado. Entonces, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán, dice. Entonces, por eso, hermanos, cuando ya estas cosas, como dijo nuestro hermano Francisco, cuando estas cosas acontezcan, cuando vengan estos años de angustia, ahí es donde nosotros nos vamos a acordar. Ahí de verdad vamos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a reconocer nuestros errores. Recién ahí Dios nos va a escuchar. Ahora, hermanos, ¿cómo debe ser nuestra petición para Dios? ¿Cómo debemos clamar a Dios? Claro, muchos tenemos diferentes formas de pedir a Dios, diferentes formas de clamar a Dios. Vamos a ver, el libro Primera de San Juan, capítulo 5, 14 y 15. Primera de San Juan, capítulo 5, 14 y 15. Libro de Primera de San Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿No ves, hermanos? Entonces, si nosotros tenemos confianza, si nosotros confiamos en que lo que nosotros le pedimos vamos a recibir, entonces sabemos que lo vamos a recibir porque tenemos esa confianza, tenemos esa fe. Ya en nuestro corazón prácticamente estamos desechando lo malo. Ya estamos reconociendo ya nuestros errores. Nuestro pecado ya lo estamos reconociendo. Señor, hemos pecado contra ti, todos nuestros errores, nuestros caminos son malos. Reconozco mi error, me doblego hacia ti. Entonces, recién Dios nos va a escuchar, hermano. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ve? Por eso, hermanos, siempre es necesario que tengamos esa fe, esa confianza, para que cuando hagamos nuestras peticiones, cuando hagamos nuestras oraciones a Dios, Dios nos pueda escuchar, para que nos pueda oír. Ahora el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso, hermanos, cualquier cosa que le pidamos a Dios, cualquier cosa,
Porque así como dijo nuestro Señor Jesucristo, si un niño le pidiera pan a su padre no es capaz de darle una culebra o una piedra. ¿Por qué? Porque prácticamente tus padres no van a ser tan malos de corazón para que hagan estas cosas con tus hijos. Así también Dios, hermanos, si nosotros le pedimos de corazón, con esa confianza, con esa fe plena, Dios prácticamente nos va a escuchar porque le pedimos, hermanos, con confianza. Le pedimos con fe. Y esa fe es lo que nosotros nos alimenta porque sabemos que lo vamos a recibir. Pero si no hay fe, como dice el Señor, es imposible agradar a Dios. No podemos. Por eso es necesario la fe en nosotros, la confianza, para que nosotros podamos pedirle y poder recibir algo de parte de Dios. ¿Ven? Ahora, hermano, por eso, ¿qué es lo que debe hacer, por ejemplo, una persona cuando está enferma? ¿Qué es lo que debe hacer? A ver, Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. No dice, miren, hermano, es cuando ya la persona ya se encuentra enfermo y sabe que hay una iglesia, ¿no?, a dónde acudir. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con mi aceite en el nombre del Señor. Hermanos, también hay que ver aquí una cosa. Este aceite de la unción, hermanos, no se puede poner a cualquiera. Este aceite es muy sagrado, hermanos, porque así lo constituyó Dios desde el comienzo, el aceite de la unción. ¿Ven? Ahora, hermanos, miren, si en nosotros, dice, hubiera alguna persona enferma, los ancianos de la iglesia deben orar por él. Pero en este caso no solamente los ancianos. Si sabemos que todos nosotros somos tenemos un solo miembro, somos un solo miembro, lo conformamos, ¿no?, toda la iglesia. Todos nosotros somos miembros de la iglesia, todos somos hermanos, todos tenemos un mismo espíritu. Y por tanto, cuando nosotros entramos en comunión con Dios, yo sé que la oración salva al enfermo. No solamente hay que dejarlo a los ancianos. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para qué somos hermanos? ¿Para qué tenemos el Espíritu? Por eso dice Jesús, todos dicen, son un solo miembro. Es como, digamos, cuando son a veces, y no sé, ha pasado sin alguna cosa, ¿no? Cuando son gemelos, a veces tienen un sentimiento uno con el otro. ¿Por qué? No sé, porque quizás son tienen el mismo gen, no sé, algo, porque yo he visto en eso, ¿no?, de que a veces tienen el mismo sentir. Ahora más, cuanto más nosotros, ¿no?, que tenemos un solo espíritu, en lo cual todos estamos compartidos con ese espíritu. Entonces, si nosotros nos ponemos a orar entre todos, yo sé de que esa fuerza va a levantar el enfermo. Pero, hermanos, como repito siempre, pero hay que pedirlo con fe, con confianza de que se va a hacer. Porque si nosotros nos ponemos a orar, Señor, mire, tú sanas al enfermo, que prácticamente es como cualquiera lo hablara. Digamos, estamos haciendo por cumplir. Pero no es así, hermano. Ahora el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿De cuánto puede la oración? Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, profundamente sobre estas peticiones, sobre la oración de fe, prácticamente, hermano, no tiene comparación a la sanidad, a la medicina humana. Claro, la medicina humana te puede calmar,
alguna herida, bueno, te sanan, ¿no? Pero lo que nosotros estamos viendo es sobre el corazón, sobre cómo agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios con este corazón si este corazón vive todo el tiempo con maldad, pensando en maldades? Prácticamente nada no se va a poder efectuar. Por eso es preciso, hermano, la limpieza del corazón, para que nosotros podamos pedir a Dios como debe ser. Porque de repente vamos a estar nuestro pensamiento acá y en la otra parte del pensamiento por allá, y no vamos a poder concentrarnos en pedir a Dios lo que nosotros querramos. ¿Ven? Precisamente, hermanos, si nosotros pedimos algo a Dios, dice, no hay que pedir riquezas ni abundancia, sino que nos mantenga con salud y vida para poder alabar a Dios, para poder acordarnos de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, hermanos, para culminar ese extenso estudio, ¿qué nos aconseja el Señor Jesucristo, hermanos? El libro de Mateo, capítulo 7 y 8. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 8. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. El libro de Mateo, capítulo 7, verso 7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ven? Es lo que dice el Señor Jesucristo, hermano. Él nos da ese consejo, nos da esos ánimos para que nosotros hagamos. ¿Ven? Nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Como dice el dicho muy popular, ¿no? El que busca encuentra, al que llama se le abre. Pero si nosotros no hacemos ninguna de esas cosas, prácticamente nada va a venir de por sí solo. Ahora el 8 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Bien, hermanos, todo eso nos hace ver a nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacerlo, pero como repito, con esa fe volcada en Dios, con esa confianza, con esa certeza de que lo vamos a recibir. ¿Ven? Porque sabemos, hermanos, de que Dios es un Dios de amor, pero como así que es un Dios de amor, también sabe castigar, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Mira pues la severidad para con Dios, porque Dios es severo para con nosotros, pero también es bondadoso. ¿Ven? Por eso nosotros hay que hacer esa diferencia, la bondad con la severidad. Si nosotros somos malos, si nosotros no nos volvemos a Dios, Dios es muy severo para castigarnos. Es muy pronto, muy presto para castigarnos. Pero si somos obedientes, ¿qué es lo que pasa? Dios es bondadoso. Dios nos ayuda. ¿Ves? Nos cuida con su bondad. Por eso hay que ver siempre esta diferencia, la bondad y la severidad. ¿Ven? Ahora, hermanos, solamente nos queda a nosotros reflexionar. Y no solamente hoy, como repito, sino todos los días de nuestra vida, hermanos, hay que darle gracias a Dios. Todos los días de nuestra vida. Porque sin Dios, hermanos, nosotros no somos nada. Ya que ha tenido misericordia de hacernos conocer sus palabras, entonces, pues, nada más nos queda agradecerle y hacer conforme, siquiera algo de lo que Él nos ordena. ¿Ven? Porque estos hermanos
para el creyente es muy amplio, es muy extenso, hermanos, para cumplir. Es muy extenso. Por ejemplo, mírenme un ejemplo más para el creyente, lo que no cumplimos nosotros, ¿ah? Y yo le voy a hacer una pregunta a mi hermano Richard Romero. Hermano, usted en su limpieza, digamos ya sea por accidente de noche, ¿cumple con su limpieza de acuerdo a la ley? Porque miren, hermanos, ¿eh? Para hacer su limpieza de esto hay que hacer ofrenda. Miren, por eso digo, hay cosas que no cumplimos. La mujer igualmente, cuando termina su periodo, lo mismo, para su limpieza hay que ofrecer, pero no lo hacemos. Pero a veces, hermanos, no lo hacemos porque no queremos. A veces, hermanos, la economía no nos alcanza, a veces. No nos alcanza. ¿Ven? Precisamente por eso, hermanos, de que digo, hay cosas que no cumplimos. Pero al menos tenemos un sábado para acercarnos a Dios, hermano. Hay un sábado, hay un día para nosotros acordarnos y pedirle a Dios. ¿Ven? Ya que no podemos de una manera, entonces de la otra manera hay que acercarnos a Dios. ¿Ven? Quizás algún día podamos cumplirlo. Quizás algún día lo podamos cumplir. ¿Ven? Entonces, hermanos, espero pues algo que hemos compartido quede en nosotros. Es una enseñanza, digamos, de nuestro hermano misionero también, que siempre nos explicaba sobre estas cosas. ¿Ven? Por eso siempre hay que tener en cuenta, hermanos, siempre todo versículo que nos comparte, tenerlo en cuenta, porque es para nuestra ayuda. Porque si nosotros no escudriñamos las Escrituras, hermanos, dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna. Y si nosotros no escudriñamos, prácticamente estamos por gusto. Estamos ahí calentando el asiento día tras día. ¿Ven? Por eso, hermanos, siempre cuando vengamos hay que llevar que sea un versículo a nuestra casa y poder meditarlo, poder leerlo, y así un poquito más, otro versículo más, por acá, por allá, para poder entender. De lo contrario, prácticamente todo va a ser en vano, hermanos. En vano va a ser. Bien, hermanos, entonces espero que todo esto sea para nuestra edificación, para que así vayamos, hermanos, acercándonos un poco más a Dios. La gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Gracias, hermanos.